Bueno, mis hermanos, primeramente doy gracias al Señor por el privilegio que el Señor me concede de poder estar una vez más compartiendo con ustedes. Yo alabo, bendigo a Dios por el privilegio que Dios me concede a través de este medio compartir las enseñanzas, Señor, compartir las enseñanzas, y un gran privilegio hablar y predicar de la Escritura, mayormente en estos tiempos, porque en estos tiempos el pueblo tiene mucha necesidad. Hay necesidad de palabra, hay necesidad de luz, hay necesidad de lámpara. Dice la Escritura, dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi caminar. Y en medio de estos tiempos, hermanos, es necesario que la lámpara de Cristo alumbre nuestros corazones. Me hacía meditar el Señor estos días en un pecado que la iglesia, el pueblo de Dios, viene cometiendo hace 3000 años. Algo que no es nuevo, algo que es viejo, mis hermanos. Y usted me dirá: hermano, ¿cómo 3000 años? Sí, 3000 años. Desde el tiempo de Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, hasta los días de hoy. Y cómo me sorprende a mí, mis hermanos, cómo el enemigo, Satanás, ha usado estrategias, mis hermanos, para que este pecado en el cual el pueblo cae haga que Dios se aire con el pueblo. Hace que Dios se enoje con el pueblo. Hace que Dios tuerza su mirada, desvíe su mirada de los hijos y de las hijas de Dios. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. La venida de Cristo se acerca. Y dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente, mis hermanos, buscando a quién devorar, a quién tragar, mis hermanos. He meditado mucho y el Señor ha traído a mi mente este pecado, para que Dios mediante me dé la gracia y a la luz de la palabra podamos ver cómo el pueblo de Israel cayó en este pecado, mis hermanos, y cómo la iglesia de hoy ha caído en este pecado. Sabemos que siempre están llegando hermanos nuevos, hermanitas nuevas, porque nosotros llegamos sin el conocimiento de Dios. Y muchas veces nos equivocamos, pensábamos que estábamos bien, pero estábamos equivocados. El apóstol Pablo dijo: yo pensaba, un famoso apóstol, que estaba bien, pero estaba equivocado. Pero bendito y alabado sea el Señor el día que nos resplandeció a nosotros la luz de Cristo. ¿Y qué es lo que le resplandecer la luz de Cristo? Que Dios, mediante su palabra, nos abrió el entendimiento, mis hermanos, para comprender las sagradas escrituras. ¿Sabe? Le voy a hablar de un Dios amante, un Dios maravilloso, un Dios que ama a su pueblo. Me conmueve cuando leo la Escritura, y me conmueve también la actitud y la conducta del pueblo, mis hermanos. Nosotros los creyentes hemos experimentado el amor del Señor, la misericordia de Dios en nuestra vida. Y nos duele, mis hermanos, cuando el pueblo cae en este pecado grande que es la idolatría, mis hermanos. Y nos duele cuando el pueblo idolatra a personas, a instituciones, a iglesias, a ministros, a evangelistas, a salmistas, a cantantes, mis hermanos. Porque dice la Escritura que Dios no comparte su gloria con nadie, mis hermanos. Pero muchas veces mis hermanitos nuevos que están recién empezando a caminar, ellos no saben diferenciar una cosa de la otra. Pero si verdaderamente ellos han recibido el Espíritu Santo, la Escritura dice que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Y cuando Dios entregó los mandamientos a Moisés, mire, en el primer mandamiento Dios hace hincapié. Y Dios le hace hincapié al pueblo que se cuide de este pecado. Y se lo recalca al Señor. Y lo vemos hasta el día de hoy como el pueblo sigue cayendo y sigue cayendo. Y Dios me libre a mí también, mis hermanos, de caer en esto. ¿Cierto?
Porque cuando la Escritura dice, mire, el que esté firme, que no caiga, mire, increíblemente se refiere a esto, a la idolatría, mis hermanos. Porque muchas veces estamos dentro de una iglesia, mis hermanos, e idolatramos a los pastores. Lo vivió en experiencia propia. La iglesia idolatra a los pastores, idolatra al ministro. Muchas veces el pastor es intocable, no se puede ni siquiera conversar con él, porque muchas veces los hermanos ponen traba, ponen un cerco, parecen verdaderos guardaespaldas, mis hermanos. Y nos olvidamos del ejemplo que nos dejó Cristo, mis hermanos. Dios mediante, en el primer versículo del libro de Éxodo, en el capítulo 20, dice, hablando Dios, dice, al pueblo dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo soy el Dios que te saqué del pecado, yo soy el Dios que te rescaté del pecado. Eso está diciendo, no tendrás, mire lo que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué son dos dioses ajenos? Dioses. El Señor está diciendo gente que yo no conozco. Personas que yo no conozco. Personas que yo no he ungido. Bendito y alabado sea el Señor. Personas que yo no he puesto en eminencia. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, no te harás imagen ni de las estrellas, ni del sol, eso está diciendo Dios. Ni del hombre que camina en esta tierra, ni de lo que está debajo de la tierra, ya sea el agua, los peces o los demonios. Pero sabemos que en el mundo, hermano, y no quiero andar mucho en esto, sabemos que hay una iglesia que idólatra, hermano. Nosotros como creyentes y como evangélicos lo sabemos, porque rinde el culto a los dioses que ellos han formado por sus propias manos. Y eso para el pueblo de Dios es conocido, mis hermanos. Ellos han formado estos dioses, lo han pintado, le han dado forma, mis hermanos. Y le ofrecen culto, le ofrecen adoración, mis hermanos. Pero es un pueblo que no conoce a Dios. Son paganos, mis hermanos. Así como en este tiempo había muchos pueblos paganos que adoraban a Dios, a Moloch y a muchos dioses. Pero aquí Dios está tratando con su pueblo, Israel. Un pueblo escogido, un pueblo apartado. ¿Para qué? Para Dios. Un pueblo consagrado para Dios. Por eso que Dios es celoso, pero yo veo el amor del Señor aquí. Porque cuando doy la vuelta aquí en el versículo 22, dice, no hagáis conmigo, en el versículo 23 dice, no hagáis conmigo dioses de plata, dice, no, y el Señor dice, no hagáis conmigo maldad. ¿Sabe, hermano amado? Dios nos dé la gracia. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro. Os haréis. No hagáis conmigo, dice, no hagáis esto conmigo. No hagáis dioses de oro, no hagáis dioses de plata. Porque dice la Escritura que yo soy Dios, Señor del cielo y de la tierra. Dice que el trono es el cielo y la tierra es el estrado de sus pies, hermano. Pero vemos, mis hermanos, lamentablemente, a pesar de la advertencia de Dios a su pueblo, Israel, porque hoy en día somos el pueblo, somos los israelitas espirituales injertados al árbol, mis hermanos. Por cuanto ellos rechazaron al Mesías, nosotros alcanzamos la bendición que era para ellos, mis hermanos. Y nosotros somos el pueblo. Pero aún siendo el pueblo de Dios, también hemos caído en esto, mis hermanos. Qué triste, mis hermanos. Dios nos ayude y Dios tenga misericordia. Y vemos aquí en Éxodo capítulo 32, y aquí Dios va a relatar lo que sucedió cuando ellos hicieron, hermanos, dioses que tanto le pidió al Señor, no lo hagan. Dioses de plata, dioses de oro. Tiene un título y dice el becerro de oro, mis hermanos. Dice en el capítulo 32, en el versículo 1, empieza diciendo, y viendo el pueblo que Moisés tardaba. ¿Dónde estaba Moisés? En el monte Sinaí. Allá estaba Moisés hablando con el Señor. Allá estaba Moisés intercediendo por el pueblo.
Allá Dios hablaba con este varón, con este siervo. Bendito y alabado sea su nombre. Mire, muchas veces yo sé que hay pastores que se ausentan de las iglesias, mis hermanos, porque tienen que ir a conferencias. Muchas veces hay pastores que tienen que ir a estudios bíblicos porque desean alcanzar más de Dios para edificar al pueblo, mis hermanos. ¿Se entiende? Para edificar al pueblo. Pero también, mire, también es importante también recalcar aquí que cuando un siervo o una sierva pastorea un pueblo, o una iglesia, o un ministerio, porque hay distintos tipos de ministerios, pero cuando el siervo, la sierva, el pastor o el obispo ve que ese ministerio, los hermanos y hermanitos no han alcanzado el conocimiento, la luz de Cristo, hermano, no se puede abandonar, no se puede dejar. Pero no así cuando un pueblo es maduro, no así cuando un pueblo ha caminado un par de años. Porque nosotros no servimos al hombre, servimos a Dios. Y entendemos eso. Entendemos eso. Y comprendemos que no servimos al hombre, sino que servimos a Dios. Y no caminamos al ojo, como dice la Escritura. Pero dice aquí, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Claro, como el pastor no estaba, pero había un encargado de obra, pues mis hermanos. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. Hay un dicho, hermano, que dice que cuando el gato sale, ¿cómo dice? Los ratones hacen fiesta, mis hermanos. Y se toman atribuciones que no les corresponden, mis hermanos. Pero sucede mucho dentro de la iglesia. Tardándose en descender del monte, se acercaron entonces a Moisés. ¿Quién era Moisés? El sacerdote. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, como no estaba Moisés, no estaba el pastor, ahora fueron donde el sacerdote, el que estaba a cargo. Dios le dé gracia a los ministros, los siervos de Dios, cuando ellos salgan de la iglesia, que pueda quedar alguien a cargo, mis hermanos. De preferencia, que tenga el Espíritu Santo. Y salió, y estaba ahora Moisés con Dios, pero Moisés había dejado el pueblo, entonces el pueblo, cuando vio que tardó el pueblo, fueron donde Moisés. ¿Y para qué fueron? Y le dijeron, levántate, mire lo que estaba. Mire, me llamó mucho la atención cuando leí aquí, Aarón, me llamó mucho el sacerdote Aarón, el sacerdote Aarón. Entonces me llama mucho la atención que Aarón, en vez de estar preocupado, cuando Moisés sale, en vez de seguir administrando el pueblo, seguir guiando el pueblo, que el pueblo avanzara, que el pueblo siguiera rindiéndole culto a Dios como antes había sido determinado. Cuando leemos, mis hermanos, Aarón, cuando leemos antes de llegar a este pasaje, cuando Aarón y sus hijos son consagrados al sacerdocio. Y Aarón tenía las cosas claritas porque antes de llegar al capítulo 32, en los versículos anteriores, Moisés le enseña a Aarón y le enseña a cada uno de sus hijos qué es lo que tenían que hacer, mis hermanos. Y Moisés, porque era mandato de Dios, Moisés le dice a Aarón, mira, y pondrá la mano sobre el becerro, y aquel pecador pondrá la mano sobre el becerro, y tú lo degollarás, y le explica todo lo que tenía que hacer. O sea, cómo tenía que administrar en la iglesia. Cómo tenía que guiar la iglesia. Pero viendo a Aarón, que Moisés tardaba, ¿qué es lo que hizo? Se echó a dormir, se relajó. Mire la consecuencia de esto. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia del pueblo, de los ministros, de los pastores. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Mire qué pueblo más excelente. Qué pueblo más excelente. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Sabe que cuando leo esta parte, sabe que me conmovió el corazón? Porque dicen ellos, no sabemos a este varón qué le haya acontecido. O sea, como que a Moisés le iba a pasar algo malo. Como que a Moisés lo habían matado. Como que Moisés había muerto.
¿Y quién podía tocar a Moisés, mis hermanos, cuando ellos habían sido testigos en Egipto? Cuando dice la Escritura, con mano poderosa Dios los sacó y Dios mostró su gloria. Y ellos fueron testigos de prodigios, de milagros, mis hermanos. Y como Dios allá abrió el mar rojo, hermanos, y los israelitas pasaron caminando, mis hermanos. Y como Dios allá hizo juicio, dice la Escritura, contra los egipcios y los mató, mis hermanos. ¿Cuántas veces el pueblo fue testigo? ¿Cuántas veces fue testigo el pueblo de que Moisés fue delante de Faraón? Faraón podía haberlo matado. Muchas veces Moisés desafió a Faraón. Deja ir a mi pueblo, le dijo. Lo desafió, le dijo, si no te va a pasar esto y esto. Pero alguien le pudo tocar la mano. Alguien lo pudo tocar a él. Porque este varón estaba obedeciendo a un llamado. Mire qué importante. Pero el pueblo está diciendo aquí, no sabemos qué le ha acontecido. O sea, lo estaban desconociendo, mis hermanos. Eso pasa hoy en día, mis hermanos. Dios está levantando varones, profetas de Dios, pero ¿qué es lo que hace el pueblo? Los desconoce. Le da vuelta a la espalda. No le gusta este tipo de predicación. Y cuando tú le hablas sobre la idolatría, ellos se enojan, se rebelan. Dicen que tú eres legalista. Eso dice el pueblo. Ah, ese pastor es legalista. No, es fariseo. Eso dicen. Porque no les gusta esto, mis hermanos. Vamos a leer, mire. Dice así. Versículo 2. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. ¿Sabe que lo lógico era que Aarón le hubiese dicho no? No. ¿Cómo Dios vamos a ser Dios? ¿Y acaso ustedes, los israelitas, acaso el pueblo de Dios no ha visto los milagros? Hermanos, ¿cuántas personas han llegado a la iglesia enfermos, hermanos? ¿Cuántos testimonios? Yo he sido testigo y he escuchado de niños de cuántos testimonios. Gente que era drogadicta, gente que era homosexual, gente que tenía distintos índoles de problemas y Dios en su gran infinita misericordia se los solucionó, los sanó, los restauró. Gente que venía prácticamente de la misma muerte y de allá Dios los levantó. Y ahora se van detrás de los ídolos, hermanos. ¿Cómo lo ve Dios eso? Y aquí el pueblo le dice, y aquí más encima el sacerdote, mis hermanos, el que ministra. Mire lo que está pidiendo el pueblo en estos tiempos. Este pueblo hace 3000 años le pidió algo a este varón, a este sacerdote. Y hoy en día, el pueblo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está cayendo en esto y le está pidiendo lo mismo a los líderes que llevan la iglesia. ¿Qué está entrando a la iglesia? ¿De qué estamos siendo nosotros testigos de lo que está sucediendo dentro de la iglesia? ¿Qué estamos viendo? Baile, fiesta, hermanos, danza. Mire, vamos a leer aquí, Dios, a la luz de su palabra, Dios nos va a ir hablando, Dios nos va a ir mostrando, pero el sacerdote tenía que haberse puesto, ¿sabe que no hay amor de Dios aquí, hermano? Bien dice la Escritura, este pueblo dice que me ama, pero de corazón, dice de labios, más su corazón, de labios dice nosotros amamos a Dios, más su corazón dice el Señor está lejos de mí, está lejos. Y dice el sacerdote, y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajo a Aarón. Meditaba mis hermanos muchas veces cuando he trabajado o me ha tocado viajar o he ido en un vehículo y me ha tocado pasar por el campo. Muchas veces he visto las vaquitas, me llama mucho la atención que de repente están pastando y están comiendo y tienen una barquita aquí y llevan una marca, ¿cierto? Y les cuelgan de repente. Entonces por lógica uno entiende, ¿cierto?, que el dueño de ese animal ha puesto una marca, una señal sobre él. Ya sea que se pierde o se extravíe, ¿cierto?
por la marca van a saber a quién pertenece el animal. Nótese aquí que Aarón les dijo al sacerdote. Aquí estamos hablando de pertenencia. Aquí estamos hablando de pertenencia. Apartad los zarcillos de oro que están en la oreja de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y lo trajeron a Aarón. ¿Saben que, mis hermanos, ellos, el pueblo, mis hermanos, por su propia voluntad, este pueblo, aquí nadie lo está obligando, mis hermanos, ellos por su propia voluntad toman esa decisión. Ellos eran pertenencia de Dios. Dios les había hablado a ellos que lo iba a sacar de la esclavitud y lo iba a llevar a la tierra prometida, y ellos le iban a hacer por pueblo a Dios. Y Dios quería un pueblo santo, que anduviera en sus caminos, dice la Escritura. Y ellos sabían todo esto y conocían todo esto. Pero miren lo que deciden hacer ahora. Ahora ellos le dan vuelta la espalda al Señor. Y ellos, sabiendo ellos que eran pertenencia a Dios, ahora ellos deciden ser pertenencia, hermano. Más adelante vamos a ver de los demonios, hermano. De los ídolos, mis hermanos. ¿Y qué es lo que es un ídolo, mis hermanos? ¿Qué es un ídolo? Es aquel que se le profesa un amor exagerado, mis hermanos. Entonces muchos caen en la idolatría. ¿Qué quiere decir esto? Profesan amor exagerado. ¿Qué quiere decir exagerado? Fuera de lo común. Mire, cuando uno va al mundo, muchas veces por televisión, uno ve, por ejemplo, generalmente en las bandas de rock, en las bandas de música, uno ve cómo el mundo reacciona cuando aparece su ídolo. A mí me sorprende muchas veces cuando veo por la televisión un futbolista famoso de un equipo deportivo famoso, hay varios, y caminan por la calle y la gente se vuelve loca y se detienen los vehículos y todos corren donde él. Eso es un amor desmedido. ¿Entiendes? Pero está bien, eso es para el mundo. Aquí estamos tratando con la iglesia, con el pueblo. Digo, eso es para el mundo, está bien, porque ellos no conocen al Señor. El temor de Dios no está en ellos. Pero aquí estamos hablando de el pueblo del Señor. Y ellos aquí ya habían recibido las leyes, ya habían recibido mandamientos estos varones. Pero ellos ahora, por su propia decisión, mire, no solamente se entregaron sus posesiones, no solamente entregaron el zarcillo, mis hermanos. Automáticamente cuando ellos entregan el zarcillo, esa posesión, porque dice, de tus mujeres, le está diciendo al varón, al dueño de casa. En un hogar, la cabeza es el hombre. ¿Y la posesión del hombre cuál es? La mujer y los hijos, pues, mis hermanos. Y por ende, todo lo que la familia tenga. Entonces, cuando ellos toman esta decisión, mis hermanos, lo que están diciendo es que ellos están poniendo a su disposición sus mismas vidas, mis hermanos. Sus posesiones. Qué terrible. Qué terrible. Y nosotros vemos en estos tiempos, en la famosa iglesia moderna, mis hermanos, que ya vamos más para allá, usted ve lo que pasa con eso. Usted lo puede ver con sus propios ojos. Versículo 4. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma de burril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios nos bendiga. Dios tenga de nosotros misericordia, mis hermanos. Que es importante que en medio del pueblo haya un profeta, hermano. Que es importante que Dios nos levante varones en medio del profeta. Predicadores, hermanos, que nos hablen, que nos aclaren, que nos muestren, mis hermanos. Porque cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena, mis hermanos. Esa es la realidad. Esa es la triste realidad. Dios nos bendiga, Dios tenga de nosotros misericordia. Oh, Señor.
Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de burro. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, mire, ahora el sacerdote estaba viendo lo que el pueblo estaba haciendo. Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Mire, ¿sabe qué? Aquí vemos cómo el mundo ha entrado en la iglesia. Aquí vemos cómo el mundo entró en la iglesia, porque aquí el mundo, Satanás, el diablo, se infiltró en el pueblo de Dios, y aquí entró en Israel, y Aarón lo vio. Y dijo: esto es lo que a mí, esto no es lo que a mí se me enseñó, lo que se tenía que hacer con el pueblo. Hermanos amados, mi pregunta es: ¿qué vería Aarón? La posición que él tenía, la posición que tenía su familia, que cayó, desmayó y se dejó ahora influenciar por el pueblo. O sea, ¿por qué digo que el mundo entró a la iglesia? ¿Por qué? Porque en el mundo las personas que tienen negocio siempre le dicen a su obrero, siempre le dicen: el cliente tiene la razón. No discuta con el cliente, no se ponga legal, el cliente siempre va a tener la razón. En el mundo comercial siempre se busca el bienestar. ¿De quién? De la persona que va a comprar, del cliente, mis hermanos. Por eso la Escritura dice, y habla para estos tiempos, y siempre el Señor habla, dice que haría mercadería de vosotros, dice el Señor en su palabra. Pero esto no viene de ahora, esto viene hace 3000 años atrás, mi hermano. Solamente cambió la estrategia, pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó, hermano, pregonó Aarón, dice, y dijo. Y pregonar, ¿sabe lo que es pregonar, mis hermanos? Es anunciar algo que estaba oculto, mis hermanos. Eso es pregonar. O sea, ¿qué es lo que hizo aquí Aarón? Algo que Dios no le mandó a hacer. Pero él lo hizo como que si Dios lo hubiese mandado a hacer eso. Eso es lo que hizo Aarón. Dice: y pregonó algo oculto, entre comillas, dio a decir, mire, cuando uno lee más abajo, dice: y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Dio a entender al pueblo que eso era parte de lo que Dios le había ordenado que él hiciera. Y Dios nunca le ordenó eso. Jamás Jehová le ordenó eso. De hecho, le deja claro en el primer versículo cuando nosotros leemos: no te harás dioses delante de mí, ni de oro, ni de plata. Se corrompió el sacerdote, pues, mis hermanos. Esa es la realidad. ¿Ah? Se corrompió. Pero eso no es novedad en medio de estos tiempos, hermanos, que se están corrompiendo los sacerdotes. Los ungidos están todos corrompidos, mis hermanos. Es cosa que usted prenda la televisión y vea un canal cristiano, pues, mis hermanos. Es terrible. Andan vendiendo los milagros, pues, mis hermanos. Dios tenga misericordia de la iglesia. Yo digo, ¿dónde está el temor de Dios ahí? Gritan como verdaderos animales, hermano. ¿Dónde está el temor de Dios ahí? Cuando la Escritura enseña y dice alabar a Dios con temor y temblor. Con temor y temblor. Hermanos, que gritar, hermano, cuando uno llega a la iglesia y te arrodilla y entras al templo y te arrodilla, hermano, con temblor uno se arrodilla. Y lo primero que uno dice: gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, mis hermanos. Pero cuando tú ves esto que incitan al pueblo y atraen al pueblo porque se ve bonito y da la impresión de que esto es del Señor, y tú ves la pura gritería. Dios tenga misericordia. Mire, ¿sabe qué? Aquí, muy importante también, lo vuelvo a recalcar, ¿por qué? Porque hay que hacer notar también, mis hermanos. Dios también levanta en estos tiempos hombres y mujeres. En la Escritura enseña que aquel que enseña la palabra merece respeto. También hay que respetar a los ministros, mis hermanos. No hay que confundir las cosas. No hay que atropellar también a los ministros de Dios, los siervos de Dios. Los maestros, los predicadores, los evangelistas también. Ellos también tienen que ser respetados. Pero la honra es de Dios, no es del hombre. Esa es la diferencia.
O sea, cuando el pueblo le empieza a dar un amor excesivo a algo o a alguien, a un profeta, a un ministro, a un apóstol, ahí estamos cayendo en la idolatría. Y ese es el problema, que los hermanos que vienen llegando en estos tiempos al Evangelio no saben diferenciar esto. Y están cayendo, y al caer esto, ellos se transforman en idólatras. Por eso la Escritura habla, el Señor habló sobre esto, y muchos dirán en los últimos tiempos, creyendo hacer la voluntad de Dios, más estarán equivocados. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú, a la luz de la palabra, tú a estos ídolos que están hoy en día en medio del pueblo, tú los confrontas con la palabra, saltan y los defienden, pues, mis hermanos. ¿Sabe que a veces me da pena? Yo medito, Señor, digo yo, cuando un arbolito se tuerce, que es difícil enderezarlo. Cuando la congregación, cuando un pueblo, cuando una iglesia, una denominación cae en la idolatría, que es difícil sacarlos de ahí, hermano. A menos que Dios haga una obra de misericordia solamente. ¿Por qué? Porque estos son entregados a los demonios, mis hermanos. A un espíritu rebelde, mis hermanos. Satanás en el cielo quiso robar la gloria de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Dios lo echó. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria. Mire, meditaba el otro día en esto. Meditaba en esto. Aquí, ¿qué es lo que vemos, mis hermanos? El pueblo, mis hermanos, creó el ídolo. El pueblo le exigió al sacerdote que le hiciera un ídolo. ¿Sabe que muchas veces hay varones que Dios levantaba en este tiempo y ellos saben que son usados por Dios y que tienen clara esta parte? Pero el pueblo, mis hermanos, el pueblo los idolatra. Porque no todos los varones también han caído en esto. Hay varones que sí se han mantenido a pesar de todo en medio de estos tiempos, y Dios lo ha honrado grandemente y han permanecido fieles a Dios y honran a Dios. Pero el pueblo cae en esto, mis hermanos. ¿Y por qué el pueblo cae en esto? Porque este pueblo, en el caso de este pueblo, venía de allá de Egipto. Había estado 400 años, mis hermanos, en esclavitud. Traía la vivencia de los egipcios. ¿Y cómo lo vemos en el día de hoy? ¿Cómo se transmite en el día de hoy? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se transmite el día de hoy? Vemos como las personas, mis hermanos, que vienen del mundo y que van llegando a la iglesia, en los cuales Dios no ha hecho una obra redentora en ellos, donde el Espíritu Santo no ha nacido en ellos, entonces hay un vacío en ellos y quieren sentirse bien dentro de la iglesia. Entonces ellos buscan la estrategia ahora de traer los ídolos que ellos tenían allá en el mundo, mis hermanos, e introducirlos dentro de la iglesia. Entonces, queda entender aquí también, el pueblo es culpable, mis hermanos. Dios nos libra a nosotros, Dios libra a su iglesia. Dios libra al pueblo hoy en día que está luchando para que nos vayamos cuando Cristo venga de caer en esto, mis hermanos. La idolatría. Pero aquí vemos cómo el pueblo, mis hermanos. ¿Por qué digo el pueblo? Porque conozco varios ídolos, mis hermanos, que dicen ser cristianos y no lo son. Y ellos, más encima, mis hermanos, estos ídolos públicamente han dicho: Dios mediante, Dios me dio la gracia, la sangre de Cristo me lave, me limpie, me fortalezca en esta hora. El Espíritu Santo me cubra desde la mollera hasta la planta de los pies. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchos de estos ídolos han reconocido, mis hermanos, públicamente que son católicos, mis hermanos. Hay un ídolo famoso, un salmista, como le dicen ahora, que él ha reconocido públicamente que él es católico. Y él ha dicho en las conferencias: yo no sé por qué el pueblo evangélico dice que yo soy cristiano si yo no lo soy. Entonces, ¿quién tiene la culpa ahí? ¿El ídolo o el pueblo? El pueblo. ¿Ah? Y muchas veces toman estas alabanzas y las llevan a la iglesia y las cantan, por mis hermanos, de estos idólatras, por mis hermanos. Y el pueblo, por no tener el conocimiento, cae. Y el pueblo se transforma ahora en un pueblo idólatra. Y por eso es que no hay milagro, mis hermanos. El pueblo se queja que no hay milagro, mis hermanos. ¿Y por qué no hay milagro en medio de estos tiempos?
¿Por qué no hay sanidad en medio de estos tiempos? ¿Por qué no hay liberación de demonios en medio de estos tiempos, mis hermanos? Porque el pueblo es idólatra, mis hermanos. Y Dios no quiere eso, Dios abomina eso. El Señor está cansado, mis hermanos. ¿Y dónde están los varones? Descansando, durmiendo en sus casas, en sus autos. ¿Por qué no se levantan a ministrar al pueblo? Y decirle, no, eso no es de Dios, eso no es de Jehová, eso no es de Jesucristo. Dios no nos mandó a esto, eso es del mundo. Ser santo, dice el Señor, como yo soy santo. Detenemos los caminos, dice el Señor, y preguntad por la senda antigua y andar por ella. ¿Y cuál es la senda antigua, mis hermanos? Guardar los mandamientos, andar en el temor del Señor. Y dice que a Dios se le debe alabar con temor y temblor, hermano. Pero mire, a la luz de la palabra me sorprende, me sorprende, me sorprende. Y se pregonó Aarón y habló y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, mire, hicieron sacrificio y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, mis hermanos. Qué terrible, mis hermanos. Dios tenga misericordia. ¿Sabe qué, mis hermanos? De verdad que yo entiendo que este pueblo no conocía a Dios. Yo entiendo que este pueblo no amaba al Señor, pues, mis hermanos. Porque el amor es sufrido, el amor lo soporta, el amor lo puede todo, mis hermanos. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Y en el libro de Corintios, en el capítulo 10, el versículo 7, hablando aquí el apóstol Pablo, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7, dice, ni si hay idólatra como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar, mis hermanos. Qué terrible, qué terrible. Dios tenga misericordia, mis hermanos. Dios tenga misericordia. Jugar, se levantaron a jugar, mis hermanos. ¿Qué quiere decir eso? A entretenerse. Se levantaron aquí a pasarla bien. Miren lo que se convirtió la iglesia ahora. Miren, mis hermanos, ahora, miren lo que se transformó el templo, mis hermanos. Miren lo que se transformó la iglesia. Mira lo que se transformó ahora el pueblo en una jugarreta, en un pasatiempo. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda y desciende, dice. Porque tu pueblo que sacaste, miren lo que dice Dios, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda y desciende, porque tu pueblo, le dijo. Mire lo que hace la idolatría. Mire lo que hace la idolatría. Cuando salieron, cuando Dios los sacó, dice la escritura que Dios los sacó con mano poderosa. Incluso los egipcios dijeron, cuando vieron que el mar se cerró, cuando vieron que el mar se cerró, la sangre de Cristo me lava y me limpia. Cuando vieron que el mar se cerró, los egipcios dijeron, oh, Jehová pelea por ellos. Jehová pelea por Israel, mis hermanos, mis hermanas. Y tuvieron miedo y tuvieron temor. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, mis hermanos. Y Dios nos ayude, Dios tenga de nosotros misericordia. Porque también quiere decir corromper, perturbar, trastornar, invertir el orden, mis hermanos. Es cambiar el orden de las cosas. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Cambió el orden de las cosas, mis hermanos. ¿Qué está haciendo el pueblo hoy en día? ¿Qué están haciendo las iglesias hoy en día?
Están cambiando el orden de las cosas, mis hermanos. Por eso la Escritura enseña y dice que muchos se van a perder, hermano. Porque se levantarán falsos apóstoles, dice. Falsos Cristos, dice. Que van a llevar al pueblo a perdición, mis hermanos. Porque la palabra Cristo quiere decir ungido, sacerdote, rey, Mesías. Entonces se levantarán falsos ungidos que llevarán al pueblo, ¿a qué? A un desorden, mis hermanos. Dios nos bendiga. Dios tenga de nosotros misericordia. Dios bendiga a la iglesia en medio de estos tiempos. Por cierto, son los últimos. Hermanos amados, Dios no comparte su gloria. Está bien, mis hermanos. Está bien. Pero tu amor, ese sentir que tú tienes, tiene que ser siempre para Dios. No puede ser ni para un hombre, ni puede ser para una mujer, porque el que murió en el madero de la cruz fue Cristo. Mire, yo me acuerdo que tengo una experiencia con un hombre acá en Chile. Y no me gusta, hermano, no es que vaya a hablar mal, en mi experiencia delante del Señor estoy, que yo tuve con Él. Y Él predica y habla por la radio, porque tiene radio. Y me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de conversar con Él. Y yo le dije así, tenía deseo de conocerlo, quería saber quién era usted. Una persona famosa que todos lo conocen. ¿Sabe por qué? Porque yo he sido bendecido, le dije. He estado pasando pruebas, me he quedado sin trabajo. Y cuando yo escucho el mensaje por la radio, Dios me ha bendecido. Hasta ahí va todo bien. Hasta ahí va todo bien. Pero le dije esto, pero yo entiendo que no es usted, le dije yo, el que me bendice. Yo entiendo que es el amor y la misericordia del Señor solamente. Hermano, cuando le dije eso, el hombre se encendió en él y me atacó. Y me dijo así, ustedes son de los únicos que creen que han de ser salvos. No, la Escritura no enseña eso, le dije yo. No enseña eso. Y me atacó. Y había mucha gente ahí. ¿Por qué? Porque roba la gloria de Dios. Porque un ministro, una ministra, un siervo de Dios que lleva la unción del Espíritu Santo nunca se va a olvidar de a dónde le sacó Dios. Y que si está ahí es por amor y misericordia de Dios solamente. La Escritura enseña que dice que cuando David estaba en el trono, mis hermanos, cuando David estaba en el trono, dice que Jehová permitía que le llegara el olor de la majada, el olor de la caquita de los borregos, mis hermanos, para que nunca se olvidara que él era pastor de ovejas. Y que de allá Dios, de la majada de allá atrás, donde nadie lo conocía, de allá Dios lo había sacado. Por lo tanto, tenía que dar la honra y la gloria al Señor. Esa es la realidad, en medio de estos tiempos. Los varones que se han levantado en estos tiempos se han turbado, mis hermanos. Y ellos saben que están mal. Pero ¿saben qué? No se atreven a decirle hoy en día a la iglesia que han caído en la idolatría. ¿Sabe por qué? Porque han crecido tanto que lo quieren perder, pues, mis hermanos. Y usted lo escucha y se ve bonito. Pero ¿qué enseña la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Que aunque el hombre granjeare todos los campos,